Gracias a Dios, damos la bienvenida a todos que puede escuchar. Ahora sí vamos al mensaje, la transición del antiguo al nuevo pacto. Antes de entender esto, tenemos que tener claro una cosa. Primero hay que explicar las leyes para que cuando vayamos a lo que Cristo hizo, el cambio que hizo, podamos entenderlo clarito. Primero en el instituto a nosotros nos enseñan de que las leyes están divididas en tres grupos. Por mi parte yo lo acepto porque es lógico dividir esas leyes de toda la ley de Moisés en tres grupos, que son las leyes morales, las leyes civiles, que era con que se gobernaba el pueblo, que si usted hace esto, entonces se hará así, que si usted tiene un buey acorneador y bueno, las leyes con que se dirigía el pueblo. Leyes, dijimos, leyes morales, leyes civiles y las leyes ceremoniales, que es donde están los sacrificios y los ritos. Vamos a dividir toda la ley de Moisés en estos tres grupos para poder entender y resumir la explicación. Leyes morales, leyes civiles y leyes ceremoniales. Todo empieza en Éxodo capítulo 20. De Éxodo capítulo 20, del versículo 1 al 17 están los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son: no tendrás dioses ajenos delante de mí. 1. No te harás imágenes ni ninguna semejanza de cosa que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 2. Esa es la segunda. Viene la tercera. No tomarás el nombre de tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Viene la cuarta. Acordarte has del día de reposo para santificarlo. Ahí vamos a rondar más adelante, nos vamos a concentrar ahí un poco, porque él está ahí metido, pero él hace parte de las leyes prácticamente ceremoniales. Ahora viene el quinto. Honrará a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El quinto. Si usted se da cuenta, del primero al quinto son mandamientos que se refiere prácticamente a Dios. El 6 dice, no matarás. El 7, no cometerás adulterio. 8, no hurtarás, o sea, no robarás, como decimos aquí en la costa. 9, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y viene el 10 que dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. A nosotros nos han enseñado y que no deseará la mujer tu prójimo y ahí no. Estos mandamientos no son tan específicos así. Dice varias cosas. El 10, mira lo que dice, no codiciará la casa de tu prójimo. La mujer, su siervo, su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. En otras palabras, no desees nada lo que tiene tu prójimo. Ese es el 10 mandamiento. Ahora, como dijimos, vamos a empezar a hablar primero de los tres que dividimos el grupo. Vamos a hablar de las leyes morales ahora, lo que es las leyes morales. Las leyes morales sí están permaneciendo. ¿Por qué permanecen? Porque en el Nuevo Testamento, desde que empieza hasta que termina, eso es lo que nosotros vemos. Todas estas leyes de los 10 mandamientos. Porque ya les dije, si usted, ¿cómo decirle? Si usted ve el resumen de lo que es esto, los 5 primeros habla de Dios y los 4 últimos habla del prójimo. Entonces, si nosotros vemos más adelante en Mateo 22, vamos a leerlo porque es bueno leerlo. Yo le puedo dar la cita y usted lo lee allá, pero vamos directo al grano para que usted lea. Mateo 22, el versículo
34 al 40 dice, Mateo 22, versículo 34-40 dice, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, 22, estaba leyendo, era el capítulo 21, capítulo 22, ahora sí, el versículo 34. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había cerrado la boca a los saduceos, se juntaron a una y preguntó uno de ellos, intérprete de la ley, o sea que no era cualquiera, era intérprete de la ley, era gente que conocía, tentándole y diciendo, maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esos son los mandamientos morales que nosotros los podemos ver en todas las epístolas. Muchos hablan de eso. O sea, quedamos por entendido que en el Nuevo Testamento eso quedó. En ese cambio eso quedó. ¿Por qué? Vea que dice Romanos 13, 8 y 10. Romanos 13, 8 y 10. Romanos capítulo 13, versículo 8 dice, no debáis a nadie nada, sino amar uno a los otros, porque el que ama al prójimo cumplió la ley. ¿Por qué? Porque no adulterará, no matará, no hurtará, no dirá falso testimonio, no codiciará. Y si hay algún otro mandamiento en esta sentencia, se comprende sumariamente, amará a tu prójimo como a ti mismo. Se lo explico ahora sí, lo más sencillo que pueda. Los primeros mandamientos se refieren a Dios. Amará al Señor tu Dios sobre todas las cosas, que es el primer gran mandamiento. Si uno ama a Dios sobre todas las cosas, cumple los primeros 10 mandamientos. No honrará a otra persona que no sea Dios. No idolatrará a nadie, sea estatua, sea demonio, sea principado, sea un líder, sea ministro, sea familiares. Primero Dios estará sobre todas las cosas, que es lo que Dios quiere. Y cumplirá uno guardando la palabra de Dios. Siempre le da el primer lugar a Dios. Y si uno ama a su prójimo como uno mismo, lógico, no le va a hacer daño. No le va a levantar una calumnia que no sea así. O que usted no esté seguro que no es así. Usted no puede echar mentiras, no puede dar falso testimonio. No lo va a matar por matarlo porque, le tengo rabia, ¿no? No, dice, no codiciará a su mujer, ni su casa, ni tendrá envidia de su vaca. Bueno, en este caso, en la actualidad ya no hablemos de vaca, de carro, de las posesiones que tiene, de los lujos que de pronto pudo adquirir con su trabajo o porque Dios lo bendijo. Esto resume toda la ley. Si se da cuenta lo fácil que es. Ahora, eso lo encontramos en Marcos 12:33, también dice lo mismo. Dice que amará al prójimo como a sí mismo, más es que todo lo holocausto y sacrificio. Esto dijo el escriba cuando Jesús le da la respuesta de los 2 mandamientos. Y Jesús le respondió a él en el versículo 34, no estás lejos del reino de Dios. Claro, esto es más que todo lo holocausto y sacrificio. Todo el Nuevo Testamento se ve estas cosas. El amor a Dios y al prójimo. Eso lo podemos ver en Santiago. Lo podemos ver en la epístola de primera de Juan, segunda de Juan, que le dicen que es el apóstol del amor, que es el que más habla del amor. Bueno, lo podemos ver ahí. Entonces, eso muestra de que todos esos mandamientos están, ¿qué? Vigentes.
La parte del cuarto mandamiento que se refiere guardarás el día de reposo, eso lo vamos a ver más adelante para que usted quede claro de qué sucede con ese mandamiento. Entonces, ahí termina las leyes morales, las que nosotros sabemos que siguen en continuidad. En el nuevo pacto sigue de continuidad. Ahora, tengamos en cuenta una cosa. ¿Cómo se llama? En el capítulo 20 de Éxodo, ahí esos son mandatos de Dios. Eso no es que si tú quieres, si no quieres, sino que Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo esto. O sea, es como un mandato, una autoridad que Dios delegó y que tenía que ser así o sí. Pero si nosotros ya vemos desde Éxodo, el capítulo 21, ya las leyes que vienen ahí, que ya vienen las leyes civiles, ya Dios no se la impuso al pueblo. Ahí fue donde hizo un pacto con él, hizo un acuerdo. En Éxodo capítulo 21, vea que dice, vamos a leerlo para que usted pueda entender lo que quiero decirle. Éxodo capítulo 21 dice, y estos son los derechos que les propondrás. Estos son los derechos que les propondrás. Los 10 mandamientos fueron mandamientos, por eso se le dice un mandato que Dios le dio al pueblo. Las leyes morales. En las leyes civiles, Dios le dijo a Moisés, proponle al pueblo. ¿Qué es proponer? Es dar a conocer algo para que el pueblo lo acepte y llegar a un acuerdo si sí o si no. Más o menos así tenía la definición anotada, como dice uno, como está escrito en la Real Lengua Académica, pero la Real Lengua Española, pero es así. Proponer es eso, dar a conocer algo para que sea aceptado. Y mire, desde ahí, cuando Dios le dice a Moisés que le proponga al pueblo, y estos son los derechos que les propondrás, empiezan todas las leyes civiles. ¿Qué van en estas leyes civiles? Bueno, en estas leyes civiles están que si de pronto tú tuviste un problema con tu prójimo, ¿qué hacer? Que si alguien mataba al prójimo por matarlo, él tenía que ser muerto. Por eso dice ojo por ojo y diente por diente. Que si había una embarazada y le sucedía algo, ahí dice que se tenía que hacer. Que si hay un buey acorneador, bueno, el buey tenía que ser muerto. Y estas leyes fueron propuestas, porque si nosotros leemos Éxodo capítulo 24, el capítulo 24 de Éxodo, después que Moisés le empieza a recitar todas estas leyes, que usted las puede leer, era como decir las leyes colombianas. ¿Qué hace si usted tiene un problema ahí ante los jueces? Bueno, Israel tenía sus jueces, iban ante los jueces y el juez decidía qué se hacía. Así, eran leyes civiles. Estas leyes, en el capítulo 24, versículo 3, vea que dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todos los derechos, y todo el pueblo respondió a una vez y dijeron, ejecutaremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Después que Moisés le recitó todo lo que Dios mandó a decir y le propuso esas leyes, el pueblo dijo, todo el pueblo respondió a una voz y dijeron, ejecutaremos todas las palabras que Jehová ha dicho. En otras palabras, aceptamos. Y ahí se concluyó el acuerdo, el pacto entre Dios e Israel. Quiere decir que de ahí en adelante, el que infringía alguna de esas leyes tenía que recibir el castigo que ella decía que recibían si la incumplían. Porque ya estaba sellado, ya estaba firmado y había un acuerdo pactado ya. Entonces, esas leyes
Ahí vemos cuando Cristo llega, no sé si tengo anotado esos versículos aquí. Vamos a ver si los anoté. Ahí vemos cuando Cristo llega a la tierra. Por eso nosotros vemos en Mateo capítulo 5. Vamos a buscarlo porque quiero leerlo. Mateo 5. Porque quiero que usted note algo muy interesante ahí. Mateo 5. Mateo, aquí ya está. Mateo capítulo 5, ya estoy en Mateo, vamos a buscar el capítulo 5. Mateo capítulo 5, el versículo, ya le digo, del 33 dice, Mateo capítulo 5, el versículo 33 dice, además habéis oído que fue dicho, eso lo está diciendo Jesús, además habéis oído decir que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, mas pagarás al Señor tus juramentos. El versículo 38 en adelante. Oíste que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente, mas yo digo, no resista al mal, antes cualquiera que te hiriera en la mejilla diestra, vuélvele también la otra. Sigue diciendo. Y cualquiera que te recargue por una milla, ve con él 2. El que quiere ponerte a pleito y tomarte tu capa, déjale también la capa. Déjale también la otra. El versículo 43. Oíste que fue dicho, amará a tu prójimo y aborrecerá a tu enemigo. Mas yo digo, amará a vuestro enemigo, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Miren, según la ley, en Éxodo, el capítulo 21, del versículo 18 al 19, le estoy colocando para que usted vaya directo y lea. Dice que pagará al prójimo que hirió mientras este esté en cama. O sea, una indemnización. Pagará al prójimo que hirió mientras este esté en cama. Una indemnización. Versículo 23-25 dice, si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Hay un versículo, usted siga leyendo todas esas leyes, que hay un versículo que ya especifica y dice que si alguien, tú le harás como él te quiso hacer a ti. Entonces la ley era muy drástica. Pero ahora Cristo está diciendo, habéis oído decir, o sea, es como si fuera en contra de esto. Y esto era la ley. Era la ley. Y Cristo dice, habéis oído decir ojo por ojo y diente por diente, mas yo digo ahora. ¿Sabe qué es lo que sucedió ahí? Dios sabía, escuche bien esto, estas leyes civiles era para Israel. Pero Dios sabía que el evangelio, cuando Él estaba aquí en la tierra, Cristo, Él sabía que el evangelio iba a ser extendido, iba a salir ya de la frontera de Israel. La salvación y ya el trato de Dios con el hombre ya no iba a ser exclusivo con Israel. Ahora iba a ser exclusivo con todos los que le recibieran. Ese era el nuevo pacto. Entonces ya Dios estaba preparando el camino, por decirlo así. Pero él directamente no podía decir esto va y esto no va y esto sí y esto no, esto vamos a dejarlo aquí y esto vamos a quitarlo. Él no podía decir eso porque ahora que veamos ya el último paso que eran las leyes ceremoniales, nos vamos a dar cuenta por qué.
Pero le voy a dar un adelanto. ¿Por qué él no podía decir estas cosas? Porque él estaba bajo la ley. El apóstol Pablo dice, nacido de mujer bajo la ley. Entonces, él, mientras estaba en la tierra, estaba bajo la ley. ¿Cuándo empieza el nuevo pacto? El nuevo pacto empieza cuando Cristo muere. Ahí empieza el nuevo pacto. Por eso es que cuando predicaba, él dijo, a los suyos vino, porque vino primero a Israel, y los suyos no le recibieron. ¿Qué le dijo a aquella mujer? Le dijo, fui enviado a los hijos de Israel. Primeramente fui enviado a los hijos de Israel. Ya cuando él muere es que él le dice a los discípulos, id y hacer discípulos por todo el mundo. O sea, ahí es donde se rompió la barrera que había que exclusivamente para el pueblo de Israel. Entonces, él, estando bajo la ley, él tenía que someterse. Todavía él no era sumo sacerdote. Recuerde lo que dijimos en el primer video. El sumo sacerdote, él es cuando muere, o sea que el nuevo pacto empieza cuando muere Cristo. Ahí se sella el nuevo pacto porque el nuevo pacto tiene que ser sellado con sangre, así como el antiguo era sellado con la sangre de los animales. Ahora viene el holocausto perfecto que en el nuevo pacto es sellado. Ahí es que empieza la nueva reforma, que eso lo vamos a ver más adelante y le voy a mostrar la cita y todo. Entonces, en este caso de las leyes civiles, lógico, como el evangelio se iba a extender afuera, ya él estaba marcando la pauta. Habéis oído decir, pero ahora yo digo, ¿por qué? Porque si el evangelio se extiende afuera, ya que dice la palabra de Dios, dice, someteos a las autoridades. Y eso ya lo habla en la epístola. O sea, los gentiles en cada país, en cada lugar donde esté, ya tenían que someterse a las autoridades superiores. Y están hablando de las autoridades gubernamentales. No están hablando en ese caso de los líderes. No, autoridades gubernamentales. Entonces ahí vemos claramente cómo Dios en su sabiduría está marcando lo que venía. Ya está marcando lo que venía. Entonces, ahí claramente nos damos cuenta ¿cómo se llama? Cuando Dios dice que no en vano el guarda lleva la espada, sino que si tiene que usarla, hay que usarla. Ya cada cristiano actualmente se somete a la ley de cada país donde él se convierta a Cristo. Entonces, esas leyes no podían ser vigentes para la iglesia. Esas leyes quedaban, Israel podía seguir rigiéndose con eso, pero ya en el nuevo pacto, ya esas leyes prácticamente quedan también a un lado porque cada uno se somete a su país. Lógico, si viene un extranjero acá a Colombia, que yo estoy en Colombia, se tiene que someter a las leyes colombianas. Si yo me voy para Israel, lógico que allá me van a juzgar según las leyes de allá. Pero entiende esta parte, por eso es que Cristo dijo eso. Habéis oído decir, y cualquiera dice, ay, pero es que está violando las leyes. Él era como proyectando y dejando el precedente de lo que iba a venir. Pero él enseguida no podía abrirse porque nacido de mujer bajo la ley, era súbdito de la ley y tenía que cumplirla. Por eso es que hay mucha equivocación cuando se dice que sí, eso está vigente porque Cristo lo hizo. Mira que Cristo, pero ¿qué le dijo el Señor? El Señor cuando sanó al ciego, que le dijo, ve y preséntate al sacerdote y lleva tu ofrenda. O sea que tú recibes una sanidad ahora y tienes que sacrificar, ofrendar. Tienes que llevar una ofrenda, un palomino para que lo sacrifiquen. Si ya el sacrificio no existe. O sea, si se dan cuenta de lo que le estoy diciendo, él lo hacía porque estaba bajo la ley. Después se rompió ese paradigma. Bueno, vamos a dejarlo aquí y le invito a que vea la parte que vamos a hablar ya sobre las leyes y las fiestas y las leyes ceremoniales. Listo.